Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de esta sesión del Diplomado de Derecho Tributario. En esta noche nos acompañará la distinguida doctora Magali Guevara Chávez con el tema Derecho y Potestad Tributaria. Es abogada por la Universidad Andina de Cusco, tiene una maestría gerencial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos. Es ponente en diversos eventos académicos y autora de libros y artículos en su especialidad. También ha sido docente en Derecho Tributario y Derecho Empresarial en la Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A los participantes que nos acompañen a través de esta plataforma de Zoom y a través de la transmisión en vivo de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus consultas a lo largo de la sesión y serán atendidas por la doctora al finalizar la clase. Finalmente, estimada doctora, le extendemos nuestra gratitud por parte de todo nuestro equipo, por parte del Colegio de Abogados de Huánuco. Nos sentimos muy honrados de poder tenerla una vez más en un diplomado de esta especialidad y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchos éxitos. Buenas tardes, gracias a Biloyer por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar nuestra sesión del día de hoy. A ver, no sé si se ve, me confirmen por favor. Si se puede Sí, lograr ver. doctora, se ve muy bien. Perfecto. Muy bien, el tema que vamos a tocar hoy día es sobre el derecho y la potestad tributaria. He desarrollado dos agendas. Esta es la parte uno sobre la parte constitucional del derecho tributario y la parte 2 va a ser sobre el derecho tributario en sí. Entonces empezamos por el Estado social y democrático de derecho, que es lo que todo el tiempo nos vamos preguntando, ¿no? ¿A qué se refiere cuando escuchamos en la televisión, en noticias? Y a raíz de alguna controversia siempre decimos, estamos en un Estado social y democrático de derecho. Nos vamos a referir a la Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 43 refiere que el Perú es una república democrática y social. No democrática porque estamos participando en las elecciones, elegimos a nuestros representantes, tenemos los derechos fundamentales que están establecidos no solamente en la Constitución y también en otros ámbitos internacionales, sino que también lo consideramos como un derecho inherente a la persona. Entonces, el Estado, al ser democrático, al ser un Estado social, ¿no? Debe estar orientado a alcanzar los fines y aspiraciones de la población. ¿Cuáles son estos fines y aspiraciones de la población? Vivir tranquilamente, en paz. Para ello, el Estado debe brindarnos seguridad, educación, salud y todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos tranquilamente. Entonces, el Estado social y democrático de derecho va a ser aquel Estado que va a brindar esta seguridad, una seguridad jurídica, una estabilidad, va a brindar a la sociedad estos derechos fundamentales, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, que están contenidos en la Constitución, en los primeros artículos. Y también ese respeto que tenemos a la supremacía de la Constitución, ¿no? La Constitución es la Carta Magna, de esta Constitución se van a derivar las demás normas infralegales, ¿no? Entonces, tenemos este respeto, este desarrollo de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, además algunos principios también, ¿no? Algunos principios esenciales como es la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, la separación de las funciones del Estado, ¿no? Que estos deben estar debidamente separados de acuerdo a sus leyes orgánicas, ¿no? Y también de acuerdo a lo que establece la Constitución. Cada es derecho, cada uno de ellos
Cada uno de estos debe tener un límite que va a estar garantizado para que no se vayan a otros ámbitos que no les corresponden, ¿no? El Poder Judicial, a lo que le corresponde, que es brindarnos justicia, el Poder Legislativo, las normas, el Poder Ejecutivo, por delegación del Poder Legislativo también va a poder establecer algunas normas y otras que le corresponde de acuerdo a la Constitución política. Entonces, para hacer un resumen, ¿cuáles son las características de este Estado social y democrático de derecho? La garantía que tenemos de el respeto a los derechos fundamentales, la libertad como finalidad suprema, la división de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y otros entes autónomos como el Ministerio Público, por ejemplo la Contraloría, que se va a dedicar básicamente a revisar, a controlar, como su nombre lo dice, el erario nacional, cómo está impactando o cómo se está desarrollando en los diversos estratos de las entidades públicas, ¿no? Cómo este dinero que pertenece a todos nosotros se está desarrollando, se está invirtiendo. Ahora tenemos, por otro lado, como ya lo hemos revisado, la primacía de la Constitución sobre la ley, la subordinación de los poderes públicos sobre todos los particulares y también sobre otros entes del Estado. Y el control de la constitucionalidad. ¿Quién realiza el control de la constitucionalidad? Va a ser básicamente el Tribunal Constitucional. Ahora, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica va a ser este principio, es un principio que no lo tenemos es constituido o no está establecido expresamente en la Constitución, pero que es un principio implícito y se sobreentiende de que este está presente en todo Estado social y democrático de derecho. Entonces, de vamos a ver que nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos porque las reglas de juego están debidamente establecidas. Sabemos a qué nos vamos a tener porque lo tenemos todo previsto en la Constitución y en las demás normas legales. Entonces tenemos certeza, tenemos confianza de que todas nuestras actividades que vamos a desarrollar van a estar contempladas en estos ordenamientos jurídicos, ¿no? Tanto en la Constitución como en las demás normas. Y por lo tanto, las autoridades, los jueces se van a regir exactamente a ellas y tenemos una predictibilidad, ¿no? Una predictibilidad sobre cómo se van a ir desarrollando estas autoridades en cuanto a nuestras actividades cotidianas y también a la resolución de controversias, dicho sea de paso. Entonces, la seguridad jurídica procura que este sujeto activo, que es el Estado, que es quien tiene esta creencia sobre el cobro de los tributos, va a poder hacer este cobro que todos los contribuyentes deben realizarlo de manera obligatoria, ¿no? De manera impositiva. Entonces, esta seguridad también va por el lado del contribuyente, que frente a este poder tributario que tiene el Estado de cobrar, de crear tributos, de modificarlos y también de poder exonerarnos de estos tributos, viene a ser una atribución que no va a extralimitarse, sino que va a tener ciertos límites de acuerdo a estos lineamientos que establece la Constitución. Entonces, la Constitución, como hemos visto, nos va a delimitar cuáles son estos límites que va a poder cumplir el legislador al momento de establecer los tributos o al momento de crear los tributos, modificarlos
o cualquier otra función que pueda realizar, ¿no? O exonerarlos también. Entonces, la seguridad jurídica, de acuerdo a al Tribunal Constitucional, porque como habíamos comentado, es un principio implícito que no está contenido en la Constitución expresamente, entonces nos va a dar un concepto o lo que se entiende por seguridad jurídica. Entonces, para el Tribunal Constitucional, seguridad jurídica es un principio constitucional que aunque no esté expresamente establecido, se entiende que existe, que lo tenemos. Entonces, este principio constitucional es susceptible a que tanto la administración o el Estado como nosotros, los contribuyentes, sepamos a qué nos estamos ateniendo. Entonces, esta certeza que tenemos sobre las normas que ya están establecidas nos da una predictibilidad de la conducta de estos poderes públicos, ¿no? Tanto de manera nacional como regional y local, ¿no? Tenemos la SUNAT, tenemos los gobiernos regionales, tenemos los gobiernos locales, que van a ser aquellos que van a tener esta facultad de cobrar los tributos. Entonces, tenemos también esta estabilidad, esta seguridad, esta certeza de que esos tributos que se nos va a impartir, que se nos va a cobrar, van a estar de acuerdo a la normatividad, ¿no? De acuerdo a ley. Ahora entramos al tema del poder tributario. En el poder tributario, como ya hemos adelantado un poco al inicio de la sesión, es esta facultad que tiene el Estado para poder cobrar los tributos, para poder crear, cobrar, de acuerdo a lo que establece la Constitución, el artículo 74 nos indica cuáles son todas estas atribuciones que tiene el Estado para poder imponernos estos tributos, ¿no? Desde la creación, la modificación, la exención y otros. Entonces, tenemos ya una idea de lo que es el poder tributario, pero sin embargo, vamos a referirnos a algunos tratadistas, como García Belsunce, que nos define al poder tributario como una potestad tributaria o poder financiero, supremacía tributaria, competencia tributaria, que los considera todos ellos como sinónimos. Entonces, dice que es considerado como una manifestación de esta potestad soberana del Estado y que es inherente al poder político. Por otro lado, José Narváez nos dice que el Estado es el ejercicio del poder tributario a través del poder legislativo. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es quien está facultado para poder crear, modificar, extinguir los tributos y también establecer exenciones tributarias. Entonces, de esta manera, el poder tributario viene a estar facultados a través del poder legislativo con estos decretos legislativos que le puede derivar, ¿no? al poder ejecutivo para poder realizarlos. Y también de acuerdo, como ya hemos visto, al ámbito, ¿no? Al ámbito nacional, al ámbito regional, al ámbito local, de acuerdo a cómo le corresponda para estos tributos. Ahora, José María Martín nos dice que es la facultad inherente al Estado para exigir tributos dentro de los límites establecidos por la Constitución y que solo puede manifestarse por medio de las normas legales. Ahora, Sáenz de Bujanda dice que constituye un atributo esencial del Estado, que no es posible concebir ninguna organización política en que falte ese poder y que no es sino la facultad de imponer tributos que procuren al ente público los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Claro, si nosotros no contribuimos al Estado con los tributos, no va a ser posible que se pueda desarrollar y que nos puedan brindar los servicios que nosotros necesitamos, ¿no? Salud, educación, seguridad, infraestructura, ¿no? Carreteras, etcétera.
El Tribunal Constitucional, a través de esa sentencia 033/2004, nos dice que la potestad tributaria constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los particulares el pago de los tributos. Entonces, de acuerdo a este concepto, vemos que el Estado tiene toda la potestad, toda la facultad para poder hacer estos cobros, pero hay un límite, ¿no? Sin embargo, esta facultad no es discrecional, sino que tiene que atenerse a los límites que son impuestos por el ordenamiento jurídico. ¿Y cuáles son estos límites? Los que hemos visto al inicio, los derechos fundamentales, en primer lugar, y los principios establecidos en la Constitución. Ahora, estos principios establecidos en la Constitución los vemos de manera explícita y de manera implícita. Los que están de manera explícita son los que los encontramos, los podemos leer, y los implícitos son los que poco a poco se han ido reconociendo por el Tribunal Constitucional y se ha estado derivando de algunos otros principios que están expresamente establecidos. Ahora, en esta sentencia del 2005 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, nos dice que esta potestad tributaria debe estar realizada de acuerdo al ámbito de jurisdicción, ¿no? Para el cobro de estos tributos y dentro de los límites que señale la ley. Como ya habíamos hablado, hay ámbitos de acuerdo a la jurisdicción que puede ser nacional, que puede ser regional y que puede ser local, ¿no? En el caso de la Municipalidad Distrital de Miraflores, vamos a ver que estamos ante esta parte, la última parte de esta jerarquía. Sin embargo, tiene estas facultades de cobrar estos tributos y que estos se deben realizar de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? ¿Qué es lo que indica esta Ley Orgánica de Municipalidades? ¿No? Hasta qué tipo de tributos puede cobrar o que está habilitado para cobrar esta municipalidad. Entonces, como hemos visto, los límites que tiene por el ámbito en el que se encuentra establecida la municipalidad, está habilitada para poder realizar estos cobros, obviamente también tiene que limitarse a los principios que están establecidos en la Constitución, los principios de legalidad, de igualdad, de capacidad contributiva, de no confiscatoriedad, etc. Entonces, en resumen, podemos ver que el poder tributario es la facultad que tiene el Estado para imponer estos tributos a todos los particulares por mandato de la Constitución y que estos no constituye un poder ilimitado o un poder arbitrario que tiene estos entes que, para cobrar los tributos, sino que son limitados, ¿no? Limitados de acuerdo a los derechos fundamentales, de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 74 de la Constitución, ¿no? Que establece esa distribución del poder tributario, hasta dónde alcanza este poder tributario. En resumen, los principios constitucionales vienen a ser límites al poder tributario, de manera que ni el legislador se extralimite al momento de imponer estos tributos, al momento de crear estos tributos, ni que tampoco las autoridades o los entes que van a administrarlos se puedan extralimitar al momento de esta discrecionalidad que puedan tener para hacer estos cobros, como por ejemplo la SUNAT, ¿no? La SUNAT goza de cierta discrecionalidad para poder evaluar algunos tipos de tributos. Entonces, estos van a ser directrices que determinan la cosmovisión del legislador al momento de emitir las normas. Como ya hemos visto, el artículo 74 de la Constitución establece todo lo que necesitamos para determinar sobre este principio de legalidad, ¿no? Sobre los tributos, como por ejemplo, crear, modificar, derogar o establecer una exoneración o exención tributaria. Entonces,
de acuerdo al principio de legalidad, nos dice que solamente por ley o por decreto legislativo se puede crear una norma que habilite para poder hacer el cobro de los tributos. Ahora, si nos vamos al ámbito de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ellos también están habilitados para poder crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas de acuerdo a su ámbito de jurisdicción, ¿no? Esto vamos a verlo por el ámbito territorial. Y los límites que señala la ley, ¿no? ¿Cuáles son los límites que hemos visto? Los principios, los derechos fundamentales y otros que podamos encontrar en el camino. De repente puede haber dos normas que sean incompatibles. ¿Cuál se va a preferir siempre? Primero, la de mayor jerarquía, ¿no? O de acuerdo a la especialidad también. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria y las leyes relativas a los tributos de periodicidad anual se rigen de acuerdo al 1 de enero del año siguiente a su promulgación. Este es un tema aparte, pero sin embargo ahí lo tenemos de acuerdo a lo que establece el artículo 74. Ahora, siempre hay una confusión, ¿no? Una confusión sobre el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Algunos dicen que son sinónimos, otros establecen algunas diferencias, pero sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y señala algunas diferencias, ¿no? La principal diferencia es que el principio de legalidad nos indica que hay una subordinación de todos los poderes públicos a las normas, a las leyes, especialmente a la Constitución, para que estos puedan realizar sus normas o también para que ellos puedan realizar el ejercicio de sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer el control de todo esto? Van a ser los jueces para que se pueda determinar si efectivamente se está vulnerando o no este principio de legalidad o se están extralimitando de repente. En el caso del principio de reserva de ley, se refiere al ámbito de creación, ¿no? Cuando el legislador o hasta qué punto el legislador está habilitado para poder crear, para poder modificar, para poder derogar o exonerar estos tributos, ¿no? Que este legislador no se extralimite de acuerdo a los límites que está establecido en la Constitución, y hemos visto derechos fundamentales y los principios que están establecidos en la Constitución, y además de el ámbito al que esté representando, ¿no? Si es un ámbito regional, local o de repente nacional, o sobre qué tipo de tributos se está hablando, entonces que no se extralimite en sus funciones de acuerdo a sus leyes orgánicas también. Ahora vamos a entrar al principio de no confiscatoriedad. Este principio que lo encontramos en el artículo 74 de la Constitución nos va a referir sobre que hay un respeto al derecho de la propiedad, que un tributo no puede sobrepasar o no puede extralimitarse al cobro de estos tributos y que no se sobrelimite al valor que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una casa, mi tributo no puede ser, por ejemplo, si nos vamos al tributo municipal, por ejemplo, ¿no? Para el cobro de algún tributo municipal. Esto no puede ir más allá del valor que corresponde o de la valorización que corresponde en cuanto al valor de la propiedad. Eso es un ejemplo. Ahora, por otro lado, también se puede hablar en otros términos. Por ejemplo, si nos referimos al impuesto a la renta, ¿no? Si yo recibo 1.000 soles como sueldo
y que me estén haciendo un cobro por impuesto a la renta del 50%, sería confiscatorio porque ya no me alcanzaría para poder cumplir con otras actividades que yo pueda realizar. O sea, prácticamente el 50% de mis ingresos estarían afectados. Entonces, ¿a qué se refiere este principio de no confiscatoriedad? Primero, respeto a la propiedad privada, que va relacionado a ello, a la capacidad contributiva, hasta dónde yo puedo cumplir con este pago de tributos, ¿no? De acuerdo a los ingresos que yo tengo. Y por otro lado, también está relacionado con el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad, que si todos están pagando o están contribuyendo de la misma manera de la que me están cobrando a mí, o es un caso particular, ¿no? Tiene que ser un criterio de cobro de tributo de acuerdo a algunos razonamientos que sean acordes a un grupo de personas en similares condiciones, ¿no? Y que estas condiciones sean evaluadas para todos en conjunto y no solamente para una persona. Y que sea una exacción proporcional y razonablemente de acuerdo a la capacidad de pago que tiene cada contribuyente. Ahora, la compañía minera La Caudalosa, de acuerdo a lo que ellos han, eh, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, que ha evaluado este caso la compañía minera La Caudalosa, nos dice que es un principio que va a determinar un parámetro para poder revisar si hay razonabilidad y si hay proporcionalidad como una exigencia mínima para poder realizar el cobro de este tributo que estamos hablando de los activos netos. Entonces, este concepto jurídico que viene a ser de repente indeterminado en cuanto a la razonabilidad, a la proporcionalidad, vamos a tener que analizarlo de acuerdo a la clase de tributo y también de acuerdo al caso en concreto, porque nos es difícil determinar hasta qué punto es razonable y hasta qué punto es proporcional el cobro de un tributo si no se ve cada caso en concreto y de acuerdo a la clasificación del tributo o a la clase del tributo para poder evaluarlo. Hay otra sentencia de la Municipalidad de Santiago de Surco que nos habla también sobre el principio de no confiscatoriedad y que lo considera como un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Ya que esto hay que analizarlo de acuerdo a la clase de tributo, como ya lo hemos visto en el caso anterior, y de acuerdo a las circunstancias concretas de quienes están obligados a pagar ese tributo. Por otro lado, se debe también revisar los límites, hasta qué punto excede este tributo, hasta qué punto se extralimita el cobro de ese tributo, para considerar lo que sí se excede del límite razonablemente justificado. Entonces, como hemos visto, es un punto un poco subjetivo, que es si en este caso los jueces, los magistrados deben revisarlo a fondo de acuerdo al caso en concreto. Y por otro lado también hay que revisar de acuerdo al ámbito, ¿no? Hasta qué punto pueden estas municipalidades hacer el cobro de estos tributos, también, ¿no? Con el principio de legalidad, de acuerdo al punto de vista cualitativo, ¿no? De la persona, del contribuyente, y también de acuerdo al punto de vista cuantitativo, ¿no? Sobre el monto del tributo que sí representa una confiscatoriedad o no para esta persona o para este contribuyente. Ahora vamos a entrar al principio de igualdad, que también es un principio que está explícito en la Constitución. Este principio va a estar
Se puede decir que este principio va a estar de acuerdo a algunos que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Como la capacidad contributiva y como el de no confiscatoriedad. Entonces, ¿a qué se refiere que tenemos que tener un trato equitativo, ¿no? Un trato equitativo entre los sujetos que se van a encontrar en una misma situación económica y que se debe dar un trato igualitario a todos ellos. Por lo tanto, si la capacidad contributiva que tiene una persona es similar a la que tiene otra persona, entonces se debería dar un trato igualitario. Pero eso también es un tema un poco subjetivo que hay que analizarlo a mayor detalle, que lo vamos a ver más adelante con un caso. Ahora, el principio de irretroactividad en materia tributaria se va a referir a este principio que lo vemos en todo el derecho, ¿no? En derecho vemos que no, una norma no puede regresar hacia el pasado, no puede surtir efectos hacia atrás, sino siempre tiene que surtir efectos hacia adelante. O sea, desde el momento que se promulga esa norma y se indica desde qué momento va a surtir efectos, porque puede haber una vacatio legis también, ¿no? Si hay una vacatio legis, digamos, de 10 días, un mes, o señalan otra fecha, entonces no va a surtir efectos, sino desde el momento que la misma norma indica que puede empezar a surtir efectos esta norma. Entonces, este principio de irretroactividad señala en la Constitución que ninguna norma puede retroceder, sino más bien ir hacia adelante. Solamente hay una excepción en materia penal y cuando favorece al reo. En caso de las normas tributarias, no tenemos ningún punto, ningún artículo que nos indique que por alguna sanción o por alguna infracción se pueda evaluar a la persona para que, según si le favorece o no, se pueda retrotraer a otra norma anterior. Entonces, no hay este beneficio como sí existe en materia penal. La seguridad jurídica que ya lo hemos visto, ¿no? Este principio que lo hemos analizado al iniciar la clase, ¿no? Sobre la predictibilidad de las conductas. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 290 del 2002, nos habla sobre esa predictibilidad de las conductas de los poderes públicos de acuerdo a lo que está establecido, lo que encontramos en la Constitución, de lo que encontramos en las normas, de manera que no haya una arbitrariedad por parte de estos poderes públicos y tampoco que haya una arbitrariedad por parte del legislador en el momento de crear estas normas, que no se extralimite. De manera que esto nos va a generar a nosotros, los contribuyentes, seguridad jurídica sobre a qué atenernos, ¿no? Hasta qué punto nos corresponde pagar ciertos tributos y hasta qué punto también tenemos la predictibilidad sobre la resolución o las sentencias que puedan emitir los jueces sobre algunas controversias que pudiera existir entre la administración tributaria y el contribuyente. Ahora, la capacidad contributiva, ¿no? La capacidad contributiva es un principio que no lo vamos a encontrar establecido expresamente en la Constitución, pero que sin embargo se va a derivar o se va a interpretar de acuerdo al Tribunal Constitucional con otros principios, como por ejemplo el principio de igualdad o el principio de no confiscatoriedad, ¿no? ¿A qué se refiere? Que la persona debe contribuir de acuerdo a la manifestación de riqueza que está expresando. Esta expresión de riqueza puede ser tanto por la renta que se obtiene, por el consumo que se realiza o por el patrimonio que ostenta. Entonces, es la aptitud económica que tienen las personas naturales, las personas jurídicas, para asumir cargas tributarias y que se va a tomar en cuenta esta riqueza.
Ahora, ¿cuáles son estos aspectos importantes de la capacidad contributiva? Uno es valorar al sujeto, ¿no? Al valorar al sujeto de acuerdo a estos ingresos que pueda tener esta capacidad contributiva y también valorar el aspecto objetivo, ¿no? El aspecto objetivo sobre lo que aparenta o por lo menos lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Si tiene propiedades, cuánto percibe de ingresos, tanto por renta de trabajo o por renta de repente de alquiler de inmuebles o de repente por dividendos, por algunas empresas que pueda tener, etcétera. Ahora, el aumento de la riqueza que pueda tener una persona tiene que justificarse de acuerdo a los ingresos que nos tiene que justificar, porque de lo contrario podríamos pensar que hay un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y eso es un tema que se ve continuamente en SUNAT, ¿no? Que SUNAT siempre haciendo un cotejo de los ingresos versus los egresos o las actividades que realiza la persona, ¿no? ¿Cuántos son mis ingresos y qué es lo que compro con esos ingresos? O qué manifestaciones de riqueza estoy expresando para poder determinar si hay una manifestación de riqueza que no la estoy declarando. Entonces, el aumento de riqueza imponible justifica el incremento de las cargas tributarias, una progresividad. Ahora, esto también lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, de la renta de trabajo, ¿no? En el caso de la renta de trabajo, vemos que de acuerdo a los ingresos que tiene la persona, va a poder hacer estos pagos por una progresividad, ¿no? Ahora dice sin que llegue a efectos confiscatorios. Ese es un tema que también lo vamos a analizar más adelante con un ejemplo, ¿no? Hasta qué punto podemos determinar si esta renta de trabajo o puede significar que es confiscatorio o que está vulnerando el principio de igualdad. Tenemos este caso de Industrias Netalco. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto sobre el principio de capacidad contributiva y determina que la persona, para ser sujeto de obligaciones tributarias, se tiene que sustentar en base a determinados indicios que nos revele riqueza, ¿no? Y por otro lado, se analiza este principio de igualdad tributaria que hemos hablado anteriormente en el plano horizontal y vertical, ¿no? En el plano horizontal vamos a ver el trato similar a todas las personas que están en las mismas condiciones y pues en el plano vertical, el ejemplo que les puse, por ejemplo, es la renta de trabajo, ¿no? Que va a ser progresivo de acuerdo a los ingresos que ostenta cada persona. Ahora, el colegiado, en este caso el Tribunal Constitucional, también determina que este impuesto, ese impuesto que está analizando, debe ir de acuerdo a la capacidad contributiva conforme a la medida de la imposición. Esto de acuerdo a lo que hemos revisado anteriormente, ¿no? También la capacidad contributiva tiene que ir delimitado de acuerdo a los ingresos, ¿no? O a la manifestación de riqueza que podemos percibir, ¿no? Ingresos, rentas, manifestación de riqueza por los consumos que se realiza o por los bienes que la persona pueda tener. Y este es justo el caso que quería ponerles, o el ejemplo que quería ponerles sobre capacidad contributiva y que también tiene que ver mucho con el principio de igualdad, ¿no? Vemos que hay una renta de trabajo, ya sea trabajo dependiente o ya sea trabajo independiente, que nos permite realizar algunas deducciones.
¿no? Algunas deducciones, por ejemplo, ahí tenemos el 30% por arrendamiento, tenemos también por alimentación en algunos establecimientos como restaurantes, hoteles, ¿no? Por bebidas, por ejemplo, ¿no? Que no sean alcohólicas. También tenemos por este, el consumo, se puede decir, ¿no? Eh, por ejemplo, el consumo de servicios, ¿no? Consumo de servicios, de servicios médicos, odontológicos, etcétera, ¿no? Estos, pero dados por personas naturales, porque si me brinda una persona jurídica, como por ejemplo una clínica, no me van a reconocer. Entonces, estos gastos que realiza la persona están debidamente delimitados de acuerdo a las deducciones que nos brinda ya por porcentajes la administración tributaria. Entonces, esto haciendo un paralelo con el tratamiento que se le da a la persona jurídica, no viene a ser un trato igualitario. Ahí va este principio de igualdad eh, horizontal, si podríamos verlo, ¿no? Estamos viendo a dos personas, puede ser en este caso dos personas una natural, una jurídica, las dos tienen ingresos, las dos personas necesitan deducir gastos, pero sin embargo, a la persona jurídica sí se le reconoce todos los gastos que necesita para la producción de la fuente. En este caso, la persona jurídica, de acuerdo a este principio de causalidad que establece la ley del impuesto a la renta, nos indica que de acuerdo al rubro de negocio, ¿no? Al rubro al que se dedica esta persona jurídica, está facultado para hacer la deducción de gastos, ¿no? Por ejemplo, si una persona jurídica se dedica a la venta de ropa, ¿no? Puede deducir los gastos por la compra de esta ropa, el local que está alquilando, la limpieza que necesita para este local, los utensilios de limpieza, puede ser lejía, detergentes, etcétera. O sea, absolutamente todo lo que necesita la persona jurídica para el mantenimiento de la fuente. Sin embargo, lo mismo no se aplica para las personas naturales. O sea, este principio de causalidad no se aplica del todo para las personas naturales, sino los que hemos visto, ¿no? Solamente algunos porcentajes de deducción que establece la norma y que tampoco lo hace por reconocer los gastos que realiza para el mantenimiento de la fuente, que somos nosotros, sino simplemente esta iniciativa se realizó en un inicio para que haya que se puede decir, mayor cobro o que se amplíe esta base tributaria, ¿no? Y que no haya escape, se podría decir, o flujos esparcidos de personas que no estén contribuyendo. Por ejemplo, las bodegas, ¿no? Las bodegas, los restaurantes, que muchos de ellos no daban comprobantes de pago, no daban boletas ni facturas. Entonces, para evitar esta informalidad es que el Estado ha optado por dar estos reconocimientos, ¿no? De estas deducciones de gastos. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar para el mantenimiento de la fuente, que somos nosotros, no nos reconocen muchos gastos. Por ejemplo, no se nos reconoce los gastos de educación, no se nos reconoce los gastos de salud que puedan realizarse en las clínicas, no se nos reconoce la vestimenta que necesitamos, obviamente, para poder producir, ¿no? Para poder trabajar. Entonces hay muchos gastos
que son necesarios para nosotros, personas naturales, que sin embargo no se nos reconoce. Entonces ahí, por ejemplo, se estaría vulnerando este principio de capacidad contributiva, uno, y también relacionado con el principio de igualdad, porque no hay igualdad de trato, persona natural versus persona jurídica. Ahora vamos a pasar a la parte 2, que es en sí el derecho tributario y un concepto de tributo. Vamos a revisar qué dice la doctrina sobre el derecho tributario, ¿no? Hay un sector de la doctrina que dice que es una rama autónoma, hay otro sector de la doctrina que dice que es una rama que pertenece al derecho administrativo. Paulo de Barros Carvalho nos dice que el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas que regulan la disciplina, que regulan y disciplinan el fenómeno tributario en sus diversas etapas, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas? Desde el momento de la creación del tributo que hemos visto, o sea, el ámbito constitucional, hasta la parte del cobro de los tributos y si nos vamos a la controversia tributaria también, ¿no? Controversia tributaria en sus diferentes etapas, ¿no? Ya sea administrativa, ya sea judicial, o de repente nos vamos también al Tribunal Constitucional por alguna violación de algún derecho fundamental o otro que pudiera surgir. Entonces nos dice que se va a ver el derecho tributario de acuerdo a su jerarquía y que gobierna el entrelazamiento de varias unidades del sistema ofreciendo sus contenidos de significación. Bueno, ahí vamos a ver que este derecho tributario, de acuerdo a este tratadista, básicamente lo que está buscando es que se vea una jerarquía de estas normas de acuerdo al contexto que se va a revisar. Ahora, vamos a ver que las áreas del derecho tributario están determinadas por el derecho constitucional, que ya lo hemos visto al inicio, el derecho internacional tributario, el derecho tributario sustantivo, el administrativo tributario, que por ahí hay una confusión, ¿no? O que puede ser parte, hay una discrepancia, perdón, que puede ser parte del derecho administrativo o que puede ser un paralelo, ¿no? Al derecho administrativo. O independiente o autónomo, también dicen otros tratadistas, ¿no? Y la parte procesal tributaria y el derecho penal tributario. Entonces, si nos referimos al derecho constitucional tributario, vemos que hay un conjunto de principios que van a regular la potestad tributaria, que ya hemos visto que son los principios de igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva, ¿no? Etcétera. Y los derechos fundamentales, también nunca nos olvidemos de los derechos fundamentales que están establecidos en los primeros artículos de la Constitución, y las normas que regulan las facultades del Estado, ¿no? Para crear esos tributos, ¿no? El artículo 74 de la Constitución, y además determinar cuáles son las facultades que tienen estos poderes del Estado para que puedan crear estos tributos, ¿no? Si están realmente delimitados, establecidos y que no se extra extralimiten de acuerdo a las facultades que están establecidas en la Constitución. El derecho internacional tributario son estos principios, estas normas que regulan las coordinaciones entre estos estados para la lucha contra la evasión tributaria, elusión tributaria. Y también, además, habría que agregar aquí que esto ayuda también a los contribuyentes para evitar, cuando hacen transacciones en dos o en más estados, ¿no? Para evitar una doble imposición tributaria, los famosos CDIs, ¿no? Cuando hay estos acuerdos entre dos o más estados para evitar doble imposición tributaria. Ahora, el derecho tributario sustantivo es lo que vamos a ver en el Código Tributario, ¿no? Principios, normas que regulan la obligación tributaria. Estos principios que se están
que se están derivando también de los del derecho constitucional tributario. Y por otro lado tenemos el derecho administrativo tributario, que es toda la parte del procedimiento, ¿no?, que se va a realizar ante la administración tributaria. Cuáles son los deberes que tiene el contribuyente, cuáles son sus derechos que tiene este contribuyente para con la administración tributaria. En el derecho procesal tributario nos referimos una vez que acabamos con esta fase, esta primera fase que estamos con la administración tributaria, agotada la vía administrativa, ¿no? Primera instancia, administración tributaria; segunda instancia, tribunal fiscal; se agota la vía administrativa, entonces acudimos a la vía judicial. Entonces, todos estos principios que se refieren a estos diversos procedimientos que tenemos ante la administración tributaria va a ser denominado el derecho procesal tributario, ¿no? Desde la primera fase, vía administrativa, hasta que culmina, ¿no?, en la vía judicial. Y el derecho penal tributario es lo que vamos a encontrar como las sanciones por algunos delitos tributarios que se pueden encontrar establecidos en la norma, ¿no?, como la evasión tributaria, la este, evasión tributaria. Tenemos otros como, por ejemplo, incremento patrimonial no justificado y otros, ¿no?, que se pueda encontrar en la norma. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario, no? Son los mismos que encontramos para el derecho en general, como la legislación tributaria, ¿no?, la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? Ya muchos sabemos a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a la legislación tributaria, tenemos un compendio de normas que son estas disposiciones constitucionales, los tratados, los que habíamos comentado, ¿no?, estos CDIs, ¿no?, que son estos convenios para evitar la doble imposición tributaria; las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; leyes orgánicas, que las leyes orgánicas son las que van a determinar cuáles son estas funciones que tiene cada ente estatal, hasta dónde llegan estas funciones, cuáles son sus límites, cuáles son sus facultades, ¿no? Y también para ver en el ámbito tanto nacional, regional como municipal. Los decretos supremos, las normas reglamentarias, resoluciones emitidas por la Administración Tributaria. Aquí también podemos agregar las resoluciones que emite el Tribunal Fiscal, informes de la SUNAT, etc. Y en la jurisprudencia encontramos algunas que se va a emitir en la vía administrativa, como SUNAT, Tribunal Fiscal; en la vía judicial, ¿no?, en el caso de llegar hasta casación, se puede decir. Y en la doctrina tenemos todo este compendio, este conjunto de investigaciones, este conjunto de estudios que van a realizar todos estos estudiosos del derecho, estos académicos, para poder debatir sobre distintos temas en materia tributaria, ¿no? Hay posiciones sobre cada tema, así que esto va a ayudar a enriquecer sobre cada tema que podamos ir revisando, ¿no? Algunos van en la misma línea, otros son temas que generan mucho debate y hay posiciones contrapuestas. Entonces, en estas fuentes del derecho tributario tenemos que estos son también considerados para poder enriquecer, ¿no? Tanto en la defensa que pueda tener la persona, el contribuyente, como también para poder revisar estos entes estatales, cuáles sustentar sus fallos o sus decisiones también. Tenemos el Código Tributario, ¿no? El Código Tributario es, se puede decir que es la norma
la norma base, y tenemos otras normas que van a complementar o que van de acuerdo a la especialidad, ¿no? Como la ley del impuesto a la renta, la ley de IGB, y la ley de impuesto selectivo al consumo y otras, ¿no? Y otras que podamos revisar. Tenemos las disposiciones constitucionales, como ya hemos visto en las cuentas del derecho, tratados internacionales, leyes tributarias, leyes orgánicas, decretos supremos, jurisprudencia, resolución de carácter general emitida por la Administración Tributaria, la doctrina. En cuanto a la estructura del derecho tributario, tenemos al gobierno nacional, ¿no? Los poderes que ya sabemos, los tres poderes: legislativos, ejecutivo, judicial, y órganos autónomos, ¿no? Entre los órganos autónomos, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La RENIEC. En cuanto a los impuestos, podemos revisar que tenemos dos tipos de impuestos. Esta clasificación, de acuerdo a cómo lo establece Francisco Ruiz de Castilla, ¿no? Nos dice que hay dos tipos de impuestos: los ortodoxos y los heterodoxos. Estos impuestos ortodoxos nos indica que resultan bueno, resultan a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para poder mantener algunos estados y sacar mayores ingresos y solventar algunas necesidades que puedan tener tanto los estados como sus ciudadanos o los contribuyentes, ¿no? Como la imposición al consumo por algunos servicios, por algunos compra de bienes o venta de bienes, imposición a la renta, ¿no? Por ingresos que puedan tener las personas, el nuevo RUS. En el caso de los heterodoxos son impuestos más nuevos, ¿no? Como el impuesto temporal a los activos netos, el ITF, la retención percepción del IGB, ¿no? Que todos estos son más contemporáneos. Ahora, para las finanzas públicas, básicamente las contribuciones, ¿no? Que están destinados a garantizar o cubrir algunos gastos de algunas actividades que se pueda realizar, y las tasas que van a hacer esa contraprestación directa por algún servicio que estamos necesitando, como por ejemplo el pago de el DNI, ¿no? Por pedir nuestro DNI, por el pasaporte, etcétera. Entonces, la legislación tributaria viene a ser este producto que va a resultar de la normativa del Estado que viene, como hemos conversado, desde la Constitución, y las otras normas de menor jerarquía que le siguen a la Constitución, ¿no? Tenemos las disposiciones constitucionales, los tratados constitucionales, las leyes tributarias, leyes orgánicas, los decretos supremos, resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria. Luego tenemos las normas tributarias, ¿no? Que ya también hemos conversado sobre ello. Vamos a pasar este punto, la jurisprudencia, que también ya hemos conversado, ¿no? Es sobre estas resoluciones que se emite tanto por la Administración Tributaria como por la resolución del Tribunal Fiscal. Con la resolución del Tribunal Fiscal damos fin a la primera etapa, que es esta vía administrativa, o agotamos esta vía administrativa. Y tenemos en estas resoluciones la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia, este conjunto de resoluciones viene a ser la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial y constitucional. Ahora, la doctrina tributaria, como ya hemos revisado, es este conjunto de posiciones de estos tratadistas que van a revisar, revisar algunas instituciones del derecho tributario, y van a tener posiciones al respecto, ¿no? Algunas contrapuestas, algunas van a ir en la misma línea, y algunos aportes que también puedan realizar.
Entonces, la doctrina nos va a brindar algunos principios jurídicos, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cuál es el sentido de algunas normas que se están emitiendo, porque vemos, por ejemplo, en el caso de el Código Tributario, nos hablan de tributos, pero el Código Tributario jamás habla de concepto de tributos, para lo cual tenemos que remitirnos a la doctrina. ¿No? Solamente el Código Tributario hace una clasificación de lo que son los tributos, pero nunca hace una conceptualización, ¿no? De lo que se debe entender por tributo. Entonces, para la estructura de la ley tributaria, tenemos el conjunto de normas de aplicación del tributo, el hecho que es capaz de generar el nacimiento de la obligación tributaria, el grupo de normas que regula esta obligación tributaria, que es el acreedor, el deudor, la base imponible, los créditos y el pago, ¿no? Las normas sobre otros temas, ¿no? Que es el deber de llevar estos libros de contabilidad. Y acá vamos analizando uno por uno, ¿no? Que es la norma jurídica tributaria. Tenemos el supuesto y la consecuencia, ¿no? ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué es lo que nos está exigiendo la norma? ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos con ese supuesto normativo, ¿no? De repente vamos a tener que pagar algunos intereses moratorios, de repente compensatorios, o de repente nos vamos a tener que atener que nos congelen las cuentas bancarias, o de repente vamos a tener eh, que pagar algo adicional, no sé, depende de cada norma, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que establece cada norma jurídica? Como hemos visto, hay un supuesto y hay una consecuencia. Ahora, la hipótesis de incidencia tributaria básicamente viene a ser lo que está establecido en la norma, pero que este supuesto que está en el ámbito, se encuentra en el ámbito normativo, en caso de que coincida con una actividad que nosotros vayamos a realizar, va a dar origen al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, ahí tenemos la obligación tributaria, que es el deber de pagar estos tributos que tiene obligación el contribuyente una vez que ha nacido la obligación tributaria. El hecho imponible, ¿no? El hecho imponible viene a ser justamente esta actividad que se realiza en el plano real para poder coincidir con esa hipótesis de incidencia tributaria que está establecida en la norma. Entonces, si el hecho que yo estoy realizando coincide con esa hipótesis de incidencia, nace la obligación tributaria y por lo tanto, de acuerdo a la consecuencia que se va a dar en esta norma jurídica tributaria, si en caso yo no la cumplo, ¿no? O a partir de cuando me está exigiendo la norma que se debe cumplir este supuesto, entra este tema de la exigibilidad de la obligación tributaria. Si no cumplo con estos términos, entonces va a haber algunas sanciones a las que me voy a tener que atener, ¿no? Entonces, ya tenemos el supuesto, tenemos la relación de tipo causal y la consecuencia al que me voy a tener que atener en caso de que yo esté, o que este hecho esté coincidiendo con la hipótesis de incidencia tributaria. Entonces, esta hipótesis de incidencia tributaria va a tener algunos puntos importantes, como por ejemplo, eh, describir el hecho generador en sí, ¿no? A qué se refiere la norma, qué es lo que está prescribiendo la norma,
El aspecto subjetivo, si realmente la persona está encajando en ese supuesto, ¿no? Y si da origen al nacimiento de la obligación tributaria. En el cuanto al aspecto espacial, la norma legal describe el lugar donde se lleva a cabo el hecho que es capaz de generar el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Como ya hemos visto, el ámbito nacional, el ámbito regional, el ámbito local. Ahora, en el aspecto temporal, se refiere al tiempo, ¿no? La fecha en la que está encajando este supuesto que ya está establecido en la norma y que también el sujeto lo está realizando y que está vinculado al nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, el aspecto temporal se refiere al tiempo, a las fechas exactas en cuanto yo debo de pagar estos tributos de acuerdo al nacimiento de la obligación tributaria. Y la base imponible, ¿no? La base imponible es el monto, ya sea un monto fijo, ya sea un porcentaje de lo que deviene pagar de acuerdo a la hipótesis de incidencia tributaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta de las personas jurídicas, ese 29.5% ya está establecido de manera general, ¿no? Que todas las personas jurídicas por impuesto a la renta van a pagar su 29.5%. El IGB, ¿no? El IGB también tenemos establecido un porcentaje, el 18%, todos van a pagar este 18% por la compra de bienes o la compra de servicios. Ahora, ¿qué nos dice Ataliba sobre la hipótesis de incidencia tributaria? Nos dice que este es un presupuesto del tributo y es el hecho o la circunstancia mediante el cual se devela la situación acogida por el legislador en cuanto a un determinado sujeto, como causa o título justificativo de la imposición como previsión legislativa de un hecho, ¿no? Entonces, de acuerdo a Taliba, vamos a ver que la hipótesis de incidencia va a originar cuál es la situación a la que el legislador está prescribiendo, ¿no? Que debe, en caso de que encaje, ¿no? Esta persona ya sea natural, ya sea jurídica, ¿no? Lo denominaremos el contribuyente, entonces nace esta obligación tributaria, ¿no? Y acá tenemos el hecho imponible. Por ejemplo, en el caso del hecho imponible, hace referencia a la situación del hecho que indica una capacidad contributiva, además establece la manera cómo se genera esta obligación tributaria. Por ejemplo, una fábrica de galletas vende una caja de galletas al comprador, ¿no? Entonces, tenemos primero una hipótesis de incidencia tributaria que nos indica que por esta compra hay que pagar un 18%. ¿Califica como hecho imponible? Sí califica porque ya está determinado en la norma que toda persona que realiza una compra de un bien, ¿no? En este caso, o un servicio, en este caso es un bien, entonces tendría que pagar su 18% por IGB. Entonces, la hipótesis de incidencia ya está dada en la norma, el hecho se está dando porque se está concretando en la realidad y entonces nace esta obligación tributaria. Tenemos una diferencia sobre la hipótesis de incidencia y el hecho imponible, ¿no? Para poder entenderlo mejor, la hipótesis de incidencia es lo que lo vamos a encontrar en la norma, ¿no? Esta descripción que está realizada en la norma, y el hecho imponible es lo que va a ocurrir en la realidad, ¿no? Si el hecho que se da en la realidad concuerda con el supuesto que se da en lo que está establecido en la norma, entonces ahí recién nace la obligación tributaria. Entonces tenemos dos aspectos, ¿no?
La hipótesis de incidencia es lo que dice la norma y el hecho imponible es lo que ocurre realmente en la práctica. Ahora, la hipótesis de incidencia es el concepto legal que pertenece al universo del derecho y el hecho imponible es la esfera tangible de los hechos. En la hipótesis de incidencia tenemos la designación del sujeto activo, que es la persona, en este caso el ente que va a hacer el cobro del tributo, y en el hecho imponible tenemos el sujeto activo determinado, ¿no? Entonces, en el caso de la hipótesis de incidencia, tenemos el criterio genérico de identificación del sujeto pasivo y en el hecho imponible ya se identificó el sujeto pasivo porque es el que ha hecho que esto se concrete en la realidad, ¿no? De acuerdo a sus acciones o a sus actividades. En la hipótesis de incidencia tenemos una eventual previsión genérica de circunstancias de modo y lugar. Y en el hecho imponible ya se dio, ¿no? En la práctica se está dando este cumplimiento de lo que está previsto en la norma, ¿no? Si la norma dice que un tributo se va a pagar en un ámbito regional, entonces, y efectivamente se da en ese ámbito regional, entonces ya se está concretando en la realidad y se está dando el hecho imponible. Ahora, la hipótesis de incidencia es el criterio genérico de mesuramiento base imponible y la medida de dimensión determinada ya se da en el hecho imponible, ¿no? Si en la hipótesis de incidencia te dice hay que pagar el 18%, en el hecho imponible se va a tener que sacar ese 18% de la compra que se está realizando. Entonces ya lo vamos a obtener de manera determinada. Ahora, la hipótesis de incidencia tenemos el criterio de fijación del momento de configuración y en el hecho imponible ya tenemos el día y hora determinado. ¿No? Este cuadro lo, 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 lo realiza Jorge Bravo Pucci, que es un cuadro me parece muy interesante porque nos permite entender, ¿no?, cuáles son estos aspectos que se dan en la hipótesis de incidencia y cuáles en el hecho imponible, que es lo que ya habíamos revisado, pero para entenderlo mejor lo realizamos de esta forma y ahora nos abocamos a la aplicación en el tiempo de la norma tributaria, que es lo que ya habíamos conversado también anteriormente con ese principio de irretroactividad, ¿no? El principio de irretroactividad nos indica que es un principio en realidad para todo el derecho, ¿no? No solamente el derecho tributario, ¿no? Este principio para todo el derecho dice que ninguna norma tiene efectos retroactivos, todas siempre tienen que surgir efectos hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces, desde el momento que una norma entra en vigencia, ya debe surtir efectos para todos los hechos que surgen desde que se ha dado esta norma o que entra en vigencia esta norma. Ahora, la única excepción que nos da la Constitución dice, salvo en materia penal y cuando favorece el reo, que se puede usar este principio de retroactividad, ¿no? Solamente en este caso, eso, y cuando favorece al reo. Pero en general, entramos a la aplicación del tiempo en la norma, dice, entra una nueva norma y va a surgir los efectos inmediatamente apenas esta norma lo prevea, ¿no? Porque también podría haber una vacatio legis, ¿no? Como habíamos comentado. La vacatio legis es que se da la norma, ya entra en vigencia, o sea, se emite la norma, pero no entra en vigencia inmediatamente, porque la misma norma indica que va a entrar en vigencia en determinado periodo de tiempo. ¿No? Eso es lo que ha sucedido con, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que no entró simultáneamente en todo el territorio de la República, ¿no? Sino entró por partes, ¿no? O sea, por distritos judiciales. Creo que primero entró en Arequipa, después me parece que es Cusco, al final fue Lima, entonces no entró en vigencia de forma simultánea, sino hubo una vacatio legis que ha estado estipulada en la misma norma. Y lo mismo también para
Me parece que también lo mismo sucedió en esta norma para la conciliación extrajudicial, ¿no? Para la conciliación extrajudicial también entró en vigencia progresivamente. Entonces, tenemos estas alternativas desde el punto de vista temporal, la irretroactividad, que está prohibido, la retroactividad benigna, salvo en materia penal, y la ultraactividad. ¿A qué se refiere la ultraactividad, no? Que a pesar de que una norma ya entró en vigencia, por algún motivo todavía no se puede aplicar, porque de repente le falta el reglamento. Entonces se ha dado una ley, pero no entra en vigencia inmediatamente porque es inaplicable, ¿no? Necesita todavía un reglamento. Y mientras tanto, sigue surtiendo efectos la norma anterior, ¿no? O sea, traspasa la norma que es posterior. Entonces, la norma anterior sigue surtiendo efectos en el futuro porque todavía hay algún problema con la norma nueva, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ultraactividad. Ahora, el artículo 103 de la Constitución nos dice que eh, sobre esta entrada en vigencia de la nueva norma, que es lo que habíamos conversado, hay que revisar algunas situaciones o relaciones jurídicas existentes. Por ejemplo, el hecho que es capaz de generar el nacimiento de la obligación tributaria no necesariamente tiene que ver con el acontecimiento o acto, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta tiene que ver con la renta, el impuesto predial con el predio, impuesto general a las ventas, venta de bienes y prestación de servicios. Ahora entramos al tema de los tributos. Como hemos comentado, ¿no? Anteriormente, el tributo no está definido en el Código Tributario. Es más, no encontramos ninguna definición, ni siquiera de las clasificaciones de los tributos, ¿no? Nos dice para qué sirve cada uno, pero tampoco nos define exactamente cada uno de ellos. Entonces tenemos que acudir a la doctrina para poder entender a qué se refiere cuando nos habla el Código Tributario sobre tributos y acudimos a Héctor Villegas, el argentino, que nos dice que da las prestaciones o son estas prestaciones en dinero, aunque algunos aceptan en especie. Acá hay que hacer una salvedad porque algunos autores dicen que es una prestación pecuniaria o en especie y que el Estado exige en ejercicio de este poder de imperio, ¿no? Esa potestad tributaria que lo hemos analizado al inicio de clase. Y esto en virtud de una ley para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas. Ataliba nos dice que jurídicamente se define el tributo como una obligación jurídica pecuniaria ex lege que no constituye sanción por acto ilícito. Entonces, cuando tenemos que pagar un tributo, no nos estamos refiriendo al pago de una sanción, sino es una obligación que tenemos para el sujeto activo, que en este caso es la entidad o la administración tributaria, ¿no? Que representa al Estado, esa entidad que representa al Estado. Entonces, no contiene una sanción por acto ilícito y cuyo sujeto activo siempre va a ser una persona pública, ¿no? Un ente estatal. Y el sujeto pasivo de esta relación es el que está previsto en la norma, ¿no? El contribuyente. Ahora, Ferreiro nos dice que la obligación, que es la obligación de dar suma de dinero establecida por ley conforme a la capacidad contributiva, esta capacidad contributiva que también ya lo hemos revisado, a favor de un ente público titular de un derecho de crédito frente al contribuyente obligado. Entonces, vemos que los autores coinciden que es una obligación de dar suma de dinero y que es una obligación a favor del Estado, ¿no? Entonces ahí hay una coincidencia de todos los autores. En resumen, podríamos nosotros decir que el tributo
es una prestación pecuniaria, una cuantía de dinero, es una prestación de dar, como ya hemos visto, no es una sanción por un acto ilícito, es una obligación que tiene el contribuyente para con el Estado y está dado por una norma jurídica, ¿no? De acuerdo al artículo 74 de la Constitución. Entonces, el tributo viene a ser de acuerdo a la definición, ¿no? que hemos revisado, el título preliminar del Código Tributario, nos dice que estos están divididos o tienen una clasificación tripartita por impuesto, perdón, por impuesto, contribución y tasa, y que la doctrina y la jurisprudencia señala que el tributo viene a ser una prestación, ¿no? Entonces ahí la resolución del Tribunal Fiscal nos indica que señala que el tributo es una prestación, que es lo que habíamos revisado de los tratadistas también, que coinciden todos en que es una prestación de dar suma de dinero. Entonces, esto ya lo hemos visto, no estamos repitiendo. Acá tenemos una clasificación de los tributos: impuesto, contribución y tasa. Y las tasas se dividen en arbitrios, licencias y derechos, ¿no? Esta clasificación lo realiza el Código Tributario en la norma 2. Como ya hemos comentado, no hay una definición de tributo, pero sin embargo nos indica para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Para qué sirve el impuesto, la contribución y la tasa, así como los arbitrios, licencias y derechos. Ahora, podemos revisar esta clasificación como tributos vinculados y no vinculados. Vinculados con el contribuyente, o sea, una relación contribuyente versus la contraprestación que vamos a obtener directamente del pago de este tributo. Entonces, vinculado vendría a ser, por ejemplo, la tasa, vendría a ser la contribución, porque de alguna forma tenemos una retribución directa por el pago del tributo, ¿no? En la tasa sí es directo porque pagamos, inmediatamente nos brindan el servicio, ¿no? Caso que comentamos, el DNI, ¿no? Pagamos esta tasa y al toque nos dan el DNI o el pasaporte. En el caso de la contribución, bueno, de alguna manera nos beneficiamos por las obras públicas, ¿no? De repente eh, hay una carretera o algo por ahí que nos están pidiendo, por ejemplo, un pago, y sin embargo, pues directamente no nos beneficiamos nosotros solamente, sino también otro grupo de personas, ¿no? Pero de alguna manera lo estamos viendo. En cambio, en el caso de no vinculados, no tenemos una retribución directa, ¿no? Porque esto se va a un fondo común o al erario nacional para que en algún momento sea retribuido hacia nosotros, pero no exactamente lo vamos a ver en el mismo momento, ¿no? Caso del IGB y el impuesto a la renta. Entonces, esta clasificación de tributo, impuesto, contribución y tasa, vemos que el impuesto no compromete al Estado a ofrecer alguna obra o servicio específico a favor del referido contribuyente. Lo vamos a ver de repente en otros servicios o de repente reflejado en otras circunstancias, como el pago de planillas, por ejemplo, eh, a los empleados estatales. La contribución compromete al Estado a ofrecer alguna obra o servicio específico a favor del contribuyente, de alguna manera lo vemos, y la tasa sí lo vemos de manera más directa, ¿no? El particular financia el costo de cierto servicio público específico que el fisco realiza a su favor. Tenemos las licencias, tenemos los arbitrios y tenemos el derecho. No, la licencia, ¿no? En el caso de la licencia, por ejemplo, las licencias de autorización para funcionamiento de actividades comerciales, ¿no? Quiero abrir una tienda, entonces tengo que pedir un permiso a la municipalidad para que me dé esa licencia de funcionamiento. En el derecho ya hemos visto, y los arbitrios se pagan por la prestación, mantenimiento de servicios públicos.
Entonces, en el caso del impuesto, vemos que hay una prestación del contribuyente para el Estado y el Estado directamente no le da una contraprestación al contribuyente. Entonces, lo vamos a ver recién reflejado en un gasto público que se va a dar para el bien común, ¿no? Para todos, ¿no? Como hemos comentado, puede ser la seguridad que tenemos en el Estado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, tenemos la educación, ¿no? Colegios, algunas universidades públicas, tenemos salud, tenemos varios hospitales, algunas postas médicas, etcétera, ¿no? Entonces eso se va a reflejar para todos, ¿no? A favor de todos los ciudadanos. En el caso por el recurso económico grabado de estos impuestos, tenemos, por ejemplo, la renta. En la renta tenemos el impuesto a la renta, tenemos el RUS, etcétera. En el patrimonio tenemos el impuesto predial, el alcabala, la propiedad vehicular, en consumo el IGB, impuesto selectivo al consumo. Tenemos, de acuerdo al criterio de incidencia del artículo 19 de la Constitución, nos dice de los directos y los indirectos. Los directos, como ya hemos revisado, soporta una carga económica directa del sujeto obligado al pago y el indirecto, pues ¿no? En algún momento se va a trasladar el pago, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el directo, ahí puede entrar el impuesto a la renta, ¿no? Porque se va a cargar directamente al sujeto. En cambio, en el indirecto tenemos el IGB, ¿no? El IGB es un impuesto indirecto porque nosotros directamente no lo pagamos o no se nos cobra directamente a nosotros, sino se le va a cobrar a la persona jurídica o a la persona natural que esté prestando el servicio o que esté vendiendo el bien, ¿no? A ellos se les va a hacer la persecución por el cobro de esto. Claro que económicamente se nos carga a nosotros, ¿no? Ahora, por el campo de aplicación tenemos el real y el personal. En el real esta función se da a situaciones objetivas como el impuesto predial, la alcabala. El personal está en función a la situación personal del impuesto a la renta. Por el hecho generador, la instantánea como el IGB, ¿no? Cada que se hace una transacción, inmediatamente se va a tener que hacer el pago, ¿no? Por la compra de bienes y servicios y la realización periódica en el caso del impuesto a la renta, ¿no? Tiene que terminar el ejercicio para hacer el pago. La contribución, tenemos el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas estatales. Se paga la contribución y el Estado pues tiene que cumplir con la ejecución de estas obras, ¿no? Y con el beneficio directo al contribuyente. Por el hecho generador tenemos de la contribución las obras públicas, las mejoras o la actividad estatal seguridad social. Ahora tenemos la contribución, el hecho generador de la obligación tributaria en el caso de la contribución para la seguridad social, ¿no? Que se beneficia a algunos trabajadores independientes, como por ejemplo, o dependientes también, ¿no? Como por ejemplo salud, por Senati, etcétera, ¿no? Contribución de obras públicas, tenemos el hecho generador de la obligación tributaria que presta y se traduce en obras públicas, ¿no? Con esta prestación de servicios estatales. Y en el caso de la contribución para la capacitación y entrenamiento laboral, ¿no? Ahí también tenemos la actividad fiscal que tiene que ver con el sistema de capacitación y entrenamiento de trabajadores en el sector industrial. Tenemos la tasa, que es la contraprestación directa que ya hemos revisado. Eso también ya lo hemos visto. Las clases de tasa también, ¿no? Los arbitrios, derechos y licencias. Y con eso estaríamos culminando la presentación y estoy atenta a todas las preguntas. Creo que acá las voy a revisar. Voy a dejar de compartir un momento para poder revisar las preguntas.
A ver, Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Me parece que hay manitos levantadas. De repente, si podríamos darle el uso del micrófono para que puedan realizar su pregunta. claro que sí. Empezamos entonces por las preguntas que van a realizar y luego nos vamos al chat. Sí, claro, perfecto. Estimado Wilmar Gallegos, ¿ya tienes habilitado el audio? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se me escuchan. Sí, sí se escucha claro, Will. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero agradecer por la ponencia a la doctora, la ponente. Bueno, más que una pregunta, es una crítica y no sé si me podría dar alguna respuesta o comentario acerca del tema. Bueno, en mi caso yo soy abogado. eh, no domino mucho el tema contable ni tributario, pero sí tengo conocimientos básicos. Pero igual tengo una crítica y ya refiriéndonos al tema de los fundamentos, ¿no? De la base. Revisando la norma, yo considero que hay ciertas incongruencias respecto a la aplicación de la norma, o sea, de la aplicación, más que todo diría hasta justa de una norma, ¿no? ¿Y cuáles son esas para mí principalmente, ¿no? Porque creo que el derecho tributario ha sido considerado como una de las materias un poco más impopulares en el ámbito del derecho, ¿no? Por ejemplo, una falencia que yo encuentro es ese tema de la famosa renta fija, ¿no? Que, bueno, según mi análisis, es algo incongruente, ¿no? Es algo incongruente que te cobren un tributo por una renta que no estás percibiendo, por un ingreso que no estás percibiendo, ¿no? El caso típico es por ejemplo, el de un contrato de comodato, ¿no? O sea, una habitación, un inmueble, y en el caso de que lo alquiles a una persona, ¿no? Obviamente tienes que pagar su alquiler, su impuesto a la renta, normal, no hay problema, ¿no? Pero si lo estás dando en comodato y lo estás, prestando, ¿no? Sería el otro término, prestando a una persona, y la SUNAT te pregunta cuál es la condición de ese bien, y tú dices que es comodato, tienes que pagar un impuesto por ese préstamo, ¿no? Pero la persona no te está dando ninguna renta, ningún monto por ese préstamo, ¿no? Entonces, ahí la SUNAT te está pidiendo que pagues cuando no hay una renta, cuando no hay una ganancia, porque el sentido del impuesto a la renta es que haya una ganancia y por esa ganancia se debe pagar un impuesto por esa renta, ¿no? Eso, bueno, me parece incongruente. No sé qué comentario tuviera sobre eso la ponente. Por mi parte, me parece un tema totalmente incongruente y que debería revaluarse, ¿no? Porque tú le preguntas a un contador, o cuando un contador te hace esta contabilidad, el contador muy ligeramente te dice, sí, tienes que pagar, no importa, estés prestando a tus familiares, a una persona, a un amigo, ¿no? Tienes que pagar y no hay problema, ¿no? Entonces, no me parece adecuado, ¿no? Y el otro es de las presunciones legales, ¿no? Las presunciones legales que a veces recurre SUNAT o el órgano administrativo, presumiendo algo que no es, ¿no? Por ejemplo, el caso del lavado de activos, ¿no? O sea, tienes una renta que no está declarada, creo que SUNAT o el organismo se da la libertad de presumir que estás cometiendo un delito, ¿no? Lo cual tampoco me parece adecuado. Entonces, yo voy más que todo al tema de las bases, sobre todo ese tema de la renta fija. Yo creo que es un tema que se tendría que trabajar o mejorar en las bases del derecho y en las facultades del derecho tributario. Ese es mi comentario y, bueno, crítica en parte. Muy bien, gracias, Wilmar. Sí, efectivamente, como tú lo comentas, ¿no? Hay muchas presunciones que se realiza en el ámbito tributario y que no necesariamente se da y que tenemos que probarlo para que se evite el pago de esos tributos, en el caso del impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, en las presunciones de que ha habido ingresos y que si no los sabe sustentar bien ya se presume que es lavado de activos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justificas con tus balances, si es que eres persona jurídica, persona natural, de igual manera, también con un resumen de todos tus ingresos,
versus tus gastos, y si hay algo que no se declara, por ejemplo, puede ser un préstamo familiar o un préstamo que pueda realizar un amigo, otra persona, que no son bancarizados, que también se puede sustentar, ¿no? Y ha habido varios casos que algunas personas han podido defenderse de un desbalance patrimonial eh, que efectivamente ha habido porque ha habido un préstamo que no aparece, ¿no? No aparece porque no hay una bancarización de por medio, ¿no? El banco no te está prestando, tampoco te lo han depositado en la cuenta, pero sin embargo es un familiar, es un amigo quien realiza estos préstamos a favor de la persona, ¿no? Y bueno, probando, efectivamente se puede solucionar esta controversia administración versus contribuyente. En el caso de la renta ficta, pues sí también, ¿no? Efectivamente, la carga de la prueba te la pasan al contribuyente, y hay algunas que ya están determinadas, que sí o sí las tienes que pagar porque ya está determinada en la norma, que es un caso que efectivamente se debería analizar, ¿no? Por parte del legislador, que sí estaría vulnerando algunos derechos fundamentales, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, muy buenas noches, Julián Carguas. Buenas noches, Julián. Yo quisiera apreciar el punto de vista del tema de lo que falta una cultura tributaria. Si bien es cierto lo manifestado por mi colega, o en este caso ¿no? Aunque el antecesor, el tema es que a quién no le gusta pagar impuestos, ¿no? Generalmente casi todos. Pero el tema es que cuando nosotros, y yo me pongo un poco en la parte ni para uno ni para otro, a veces, si estamos en el lado del contribuyente, muchas veces hace evasión. En el Perú se sabe muy bien que un contribuyente, mientras que tiene su negocio, ¿no? Y mientras este negocio no es fiscalizado, él dice, yo vendo 100 soles. Pero cuando vamos más allá de la realidad y vamos más allá de la situación determinante, es que, por ejemplo, y los mecanismos que da el Estado, es que prácticamente vende más de 100 soles, ¿no? Existe, todos saben, tanto en contabilidad y no es contador, el tema es que, por ejemplo, los negocios muchas veces no facturan, no emiten el comprobante de pago, ¿no? Y para eso surgió el comprobante de pago electrónico, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, lo del simplificado muchas veces tenía la ventaja que hasta 80.000, hasta un determinado monto más de 80.000, no pagaban 60 soles, mientras que otros que tenían que tributar no había una cultura de que en este caso era proporcional, ¿no? Mientras que a mí me pesaba, ¿no? Déjeme MIP o régimen general, el de simplificado pagaba incluso hasta 300.000 y tanto, ¿no? Luego se graduó y cambió, ¿no? La diversa forma de control, ¿no? Por ejemplo, un restaurante que, por ejemplo, dice tener 100 soles, sin embargo, emite en su cuenta semanal o diario a un banco prácticamente, por ejemplo, qué sé yo, 3.000, 5.000 soles, y cuando le verifican el estado de ITF, la cuenta es mucho mayor, ¿no? Sin embargo, le está diciendo al fisco, no, yo declaro 100. Y el fisco cuando determina que en este caso tú tienes más contribución, entonces ahí viene el control, ¿no? Por ejemplo, si a un contador o un abogado le meten un recibo por honorario y dice tú al mes en comprobantes tienes 1.000 soles, pero fuera de lo normal, hay personas que muchas veces pagan un servicio y no piden el comprobante, ¿no? Entonces dejan de aportar o dejan de hacer la contribución, ¿no? Del Estado. Entonces, si vamos a un punto neutral, a un punto prácticamente en que tiene que haber una cultura tributaria, entonces prácticamente eso es el detalle, doctora. Gracias. Sí, efectivamente, como comentas, Julián, no hay una cultura tributaria, y es por eso que para incentivar este pago de tributos es que a las personas naturales, ¿no? Para la deducción del impuesto a la renta, por renta de trabajo, les ha hecho esta deducción por algunos consumos, ¿no? Consumos en restaurantes, consumos en hoteles, consumos por servicios de profesionales de la salud, ¿no? Odontólogos, para médicos, etcétera, para que podamos pedir estos recibos por honorarios, podamos pedir boletas o facturas y se nos haga esta deducción. Como comentaba en ese versus que hice de la persona natural, renta de trabajo, deducción de la renta de trabajo versus la persona jurídica, pues no hay una igualdad, ¿no? Al reconocer los gastos.
Sin embargo, se le ha dado solo algunos ítems para hacer esta deducción a la persona natural, y no específicamente por la persona en sí, sino para poder incentivar este cobro o esta percepción de los comprobantes de pago, ¿no? Para incentivar solamente para ello, lo cual sí ha dado frutos, pero de repente no en su totalidad, ¿no? Porque de igual manera una persona que no llega a esos límites para poder hacer estas deducciones, entonces dice, ¿para qué me sirve pedir un comprobante de pagos? Igual no voy a deducir nada, no me van a reconocer nada. Y efectivamente hay mucha informalidad, ¿no? Para ello, pues sí, la SUNAT está fiscalizando, cada vez se pone más activa en esos temas de fiscalización al solicitar los comprobantes de pago y al poner las sanciones que corresponde a estas personas no, naturales o negocio o personas jurídicas que no brindan esos comprobantes de pago, ¿no? Y las sanciones sí son fuertes, o sea, que en caso de que no lo estén realizando, no sé si ustedes han visto varios negocios cerrados con esos carteles, dice cerrado por no emitir comprobante de pago, aparte de que les cierran el local y dejan de percibir por ese tiempo que está clausurado el establecimiento, aparte de ello, o sea, tienen que pagar un monto como resarcimiento por lo que han cometido, ¿no? Entonces, esta penalidad que están pagando por este incumplimiento viene a ser la sanción, ¿no? Que van a tener estas personas por no emitir los comprobantes de pago. Entonces, de alguna manera hay una persecución al contribuyente para que pueda realizar estos pagos. Vamos ahora con José. Se escucha muy bajo, José. Ahora, Ahora sí, igual. mejor. Mejor, mejor. Buenas noches, doctora. ¿Capacidad contributiva, capacidad económica y capacidad de pago son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Ok, muy buena pregunta. Gracias, José. Bueno, la capacidad contributiva va a ser la manifestación de la riqueza, ¿no? ¿Qué nos dice la capacidad contributiva? Nos dice que tiene que haber una manifestación de riqueza de acuerdo a tres tipos, como es, por ejemplo, la renta, ¿no? La renta, el consumo o el patrimonio, ¿no? Y estas manifestaciones de riqueza son los que nos va a dar indicios de una capacidad contributiva, ¿no? Por ejemplo, yo percibo ingresos por renta de trabajo, percibo ingresos por eh, este, dividendos de una empresa, percibo ingresos por alquileres de algunos bienes que tengo. Entonces, todos esos van a ser van a ser las rentas que tengo, estos ingresos van a ser las rentas que tengo, y esa es la manifestación de riqueza que voy a obtener. ¿No? El otro, ¿cuál es me hiciste tres preguntas, ¿la otra cuál es? Capacidad económica, capacidad de pago. Ah, ok. Capacidad económica. La capacidad económica va a realizar la persona que efectivamente tenga esta liquidez, ¿no? Puede ir de la mano con la capacidad contributiva, pero sin embargo, en la capacidad contributiva va a ser más amplio, ¿no? Porque la capacidad contributiva te va a evaluar más cosas, te va a evaluar la riqueza por el consumo, por el patrimonio y también más que todo por el consumo también, ¿no? Como habíamos visto. O sea, por ejemplo, no tengo renta o no declaro mis rentas, pero sin embargo sí consumo, ¿no? Sí consumo, hago gastos en algunos restaurantes, hago viajes, ¿no? Entonces, la capacidad contributiva vendría a ser, creo, más general,
la capacidad de pago se va a reflejar por los ingresos que yo voy a tener y la capacidad económica también por los ingresos que yo voy a recibir, pero que tengan que estar obviamente sustentados, ¿no? Porque si tengo ingresos y no están sustentados, entonces ahí ya va a haber otro tema del desbalance patrimonial, ¿no? O, o de repente un incremento patrimonial no justificado también, entonces ahí estaríamos ante esos problemas. Entonces, de alguna manera, la capacidad contributiva vendría a ser más general porque abarca más cosas, ¿no? Te va a abarcar el consumo, te va a abarcar el patrimonio, te va a abarcar la renta. En cambio, la otra capacidad de pago se va a presumir de que efectivamente tienes el dinero por algún ingreso que has tenido, de que tú puedes realizar ese pago, ¿no? O que tienes de repente liquidez, ¿no? Porque yo veo que en los bancos tienes liquidez, pero no me has hecho el pago del impuesto a la renta. ¿Qué va a hacer la SUNAT? Te va a congelar la cuenta porque no has hecho el pago que corresponde, ¿no? Entonces te congelan tus cuentas bancarias. ¿Tienes capacidad de pago? Sí tienes, porque se está viendo la liquidez. Espero haber absuelto tu pregunta. No sé dónde está. Doctora, una última. Habló del Sí. principio de seguridad jurídica como principio implícito de la Constitución, Ujú. pero ya, la ley del procedimiento administrativo general recoge el de predictibilidad o confianza legítima. ¿Es lo mismo? Entendería que sí, ¿o no? ¿Me puedes repetir? No, no te escuché bien. A ver. Voy a aumentar volumen. Habló del principio de seguridad jurídica como principio implícito, ¿no? Como todo principio implícito que se entiende, lo recoge toda constitución, ¿no? O todo gobierno, bueno, más o menos que sea libre, todo tipo de derecho. Eh, bueno, he observado que la ley del procedimiento administrativo general recoge el de predictibilidad, ¿no? Como uno de sus principios, o confianza legítima también le llaman. Eh, Seguridad jurídica, predictibilidad, ¿estamos hablando de lo mismo? Son lo Sí, mismo. sí, vendría a ser lo mismo, solo que ambos tienen, tanto el derecho tributario como el derecho administrativo recogen sus propios principios, pero sí se basa en lo mismo, porque lo que se busca con la seguridad jurídica es la predictibilidad de las conductas de los poderes políticos, ¿no? O sea, de estos entes estatales. Esperamos de que esta predictibilidad de las conductas que ellos están realizando están de acuerdo al norma, ¿no? De acuerdo a la ley, que es lo mismo que el principio de seguridad jurídica. Sí, vendría a ser lo mismo. Ok, Otra ok, pregunta. gracias. Okay. Creo que hay otra pregunta, Marcial. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. En primer lugar, felicitarla por la ponencia. Hay una parte en la exposición que indicó sobre las fuentes del derecho tributario, ¿no? Mencionaba ahí la jurisprudencia, por ejemplo. En ese sentido, yo le quisiera preguntar sobre la jurisprudencia que emite la Corte Suprema a través de las casaciones o la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional. ¿Qué tanto en su expertise ve que vinculan en la solución de la aplicación de las normas tributarias, por ejemplo, en el procedimiento de fiscalización o, por ejemplo, ante un recurso de reclamación ante SUNAT? ¿Qué tanto usted observa que sirve para la fundamentación de la interpretación de normas tributarias esta jurisprudencia? Gracias por la pregunta, Marcial. Sí, efectivamente, todas estas jurisprudencias son muy útiles para la resolución de conflictos. Sin embargo, hay otras que son de obligatorio cumplimiento, ¿no? O sea, y nos iremos en primer lugar por las que emite el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un tema y lo toma como una jurisprudencia vinculante, ya lo tenemos como una norma, o sea, y es una norma. A ojos cerrados se tiene que cumplir sí o sí. Entonces basta que sea de obligatorio cumplimiento o vinculante para que sea considerada una norma. Entonces todo lo que emite el Tribunal Constitucional con ese rango, se puede decir, de vinculante, ya es una norma. Entonces eso se tiene que aplicar. Ahora,
En el caso de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, nos sirve bastante para la resolución de conflictos, al menos en el ámbito administrativo, ¿no? Cuando todavía no se ha agotado la vía previa. Nos sirve un montón porque esta entidad, este Tribunal Fiscal, es especializado, ¿no? Es especializado en el tema tributario, a diferencia de lo que va a salir en la vía judicial, ¿no? En la vía judicial, también en casación, esos tribunales, este Tribunal Supremo también se pronuncia, pero sin embargo muchas veces se toma en cuenta lo que el Tribunal Fiscal ha resuelto. Entonces, como se podría decir que es todo como un engranaje, ¿no? Es como un engranaje porque se va revisando la jurisprudencia en su conjunto, la del Tribunal Fiscal, incluso la misma Corte Suprema también se fija mucho en cómo ha resuelto ese Tribunal Fiscal algunas resoluciones. Y algunas resoluciones del Tribunal Fiscal también los toma como referentes, ¿no? Como referentes porque ya han resuelto casos que de repente no estaba muy clara en la norma y ya lo han interpretado, entonces van a tomar en cuenta cómo el Tribunal Fiscal se ha pronunciado. Pero sin embargo, siempre se va revisando en su conjunto, ¿no? O sea, no te podría decir exactamente cuál de ellos se toma más en cuenta porque, como te digo, es como un engranaje, se revisa todo en su conjunto. Se puede debatir de acuerdo al caso en concreto cuál es el que se aplica o el que sería más exacto, ¿no? Para ese caso. Pero el que a ojos cerrados se va a aplicar sí o sí y siendo vinculante va a ser el Tribunal Constitucional. Espero haber absuelto tu pregunta. Muchas gracias, doctora, por esta excelente ponencia y también por resolver las dudas de nuestros participantes. Queremos agradecerle a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo de Biloyer. Como le decía, siempre sí, es un placer contar con usted. Le extendemos nuestra total gratitud y esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Gracias a Biloye por la invitación y estoy atenta para una próxima convocatoria de ustedes. Muy agradecida por la invitación. Excelente, doctora. Muchas gracias. Estimados participantes, con ello hemos finalizado esta sesión. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.